Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Carlos? Yo muy contento de estar contigo. Bueno, para mí es un placer. Estamos con el rabino Carlos Tapiero, que justo antes de ingresar al episodio hablamos un poco de las amistades que unen a él, a su hermano, con mis dos tíos y con mi familia y con mis abuelos. Así que la verdad que es un placer reencontrarnos en este episodio y tener el honor de charlar un ratito contigo. Y ahora, Carlos, como siempre decimos en PLF, nos gusta que cada uno pueda presentarse, pueda contarnos un poco de su Sipur Ishi, su historia personal, sus Korot Haim, un poco de su biografía y dónde lo llevó su vida judía institucional, cada uno presentado por quienes invitamos aquí a PLF. El tema del episodio va a tener que ver con Maccabi, los Juegos Macabeos. Estamos en la semana de Hanukkah grabando este episodio. Los macabeos, los líderes de la revuelta contra los griegos, y luego reapareció ese término en algún momento del siglo XIX, y hoy todos conocemos o muchos escuchamos sobre los Juegos Macabeos cada 4 años en Israel, o en Latinoamérica, o en los Estados Unidos, juveniles, adultos, hay macabis en diferentes lugares del mundo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, y Carlos ahora con su presentación nos va a decir por qué elegimos al rabino Carlos Tapiero para que sea el indicado de contarnos un poco la historia moderna de los macabeos. Así que, Carlos, contanos un poco quién es Carlos Tapiero, de dónde es, un poco de su familia, dónde se formó y qué lugar hoy ocupás en el mundo macabeo. En general no me gusta hablar de mí, entonces lo voy a hacer muy cortito, ¿está bien? Nací en Argentina, en el 84 hice Aliyá, me vine a Israel, desde donde estoy hablando en Ramat Gan, en los headquarters de Maccabi Mundial, este es el Centro Mundial de Maccabi, de la Unión Mundial Maccabi. Hice mis estudios universitarios aquí en Israel, dejé mis estudios universitarios en Argentina, dejé 3 años de análisis de sistemas, faltaba poco para terminar. Tuve mucho trabajo en Argentina antes de hacer Aliyá, era un muchachito y dirigía la sinagoga de Bami, estoy diciendo lo que hice al final, dirigía universitarios en Yoná y dirigía una pequeña comunidad en las afueras de Buenos Aires en Padua, en San Antonio de Padua. Una responsabilidad de todos los que me contrataron porque tenía 20 años, está bien, pero en todos los casos de una vida muy activa. Me vine a Israel por consejo de mis dos rabinos en esa época, Marshall Mayer por un lado y Mordechai Ederi por el otro. Ambos dos ya no trabajaban juntos, o sea, los dos, frente a mi pregunta con un joven que tiene una vida judía muy intensa, que está muy involucrado a todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria judía, pero que no tiene estudios sistemáticos primaria y secundaria judía, que estudió toda su vida en colegios públicos. ¿Cómo hacer para cerrar el gap? Cuando estaba dirigiendo una sinagoga, cuando dirigía una sinagoga como un muchachito. Y ambos dos me dijeron, andá a Israel, comenzá ya de cero. Lo que no era normal en esa época, la gente venía a Israel para recibirse en un solo año de rabino. Yo me sumé entonces a un programa rabínico, de hecho de 5 años, que tuvo muchas vueltas y muchos cambios, y hice mis estudios, el BA y el MA en la Universidad Hebrea de Jerusalén, hice el BA en Filosofía General y en Biblia, el MA en algo que se llama Judeidad Contemporánea, tengo 2 especializaciones, una es Educación Judía para la Diáspora, el otro es Shoah, es Holocausto, y paralelamente hice los estudios rabínicos, seguí en Schechter, no seguí en lo que comencé. Salí rabínicamente a Guatemala, nos fuimos por 2 años recién casados con mi mujer Ronit, que me balanceó, yo Olé Hadash, y ella 8ª generación israelí, así que tuvimos así Wow. cierto balance entre uno y otro en nuestra pertenencia israelí. El Yishub Eh, Hadash y el Yishub Yashan. Exactamente, muy Hadash. Nos fuimos por 2 años, nos quedamos 12, nuestros 3 hijos nacieron ahí. Retorné a Israel, elegido por un programa que se llamaba Amitei Yerushalayim Jews and Fellows, es un fellowship es como un posgrado. Ahí desarrollé lo que estoy haciendo acá por casi 21 años, que fue el establecimiento del Departamento de Educación de la Unión Mundial Maccabi. A los 3 años de ser el director, lo traje al proyecto, junté dinero, hice un montón de cosas. A los 3 años de estar haciendo eso pasé a ser vicedirector de la institución y lo soy hasta ahora. Y siempre muy feliz de lo que hago, tremendamente feliz de lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Tengo varias responsabilidades. Por un lado tengo el movimiento juvenil de Maccabi Tzair en el mundo, que es Maccabi Tzair Olamí,
ustedes en Miami, perdón, ustedes en la Florida tienen 2 branches de Maccabi Tzair. Sí, hay uno en Aventura y uno acá en Davie, los dos muy cercanos. Exactamente. El de Aventura es gigantesco, tiene 900 chicos, es decir, es un mega éxito. Eso se abrió durante mis años, o sea, eso fue un trabajo conjunto entre Maccabi Mundial y lo que fuimos abriendo. Abrimos también otro más en San Diego, estamos por abrir uno en Los Ángeles, y más allá de la red que había en América Latina. Era red, pero no era red, porque lo que hicimos fue vincular a todos con todos. La propuesta fue crear una red educativa que vincule a todos con todos y que pueda manejar también contenidos elementales. Y acá ya te tiro una. Maccabi tiene 2 ideales fundamentales: continuidad judía y sionismo. Estos son los ideales. Y son entendidos, somos muy respetuosos de la identidad de cada comunidad y comunidad. Entonces, ¿qué es continuidad judía? Para la gente en Sydney es muy distinto que para la gente en Ámsterdam, que es muy distinto para la gente en London y muy distinto para la gente en Buenos Aires. Entonces, cada uno encuentra, y es muy distinto para la gente en Budapest. Es decir, cada uno encuentra su propia manera de mantener su continuidad judía en función de cómo es entendido el ser judío en cada región, comunidad y ciudad. Sionismo también es un arcoíris interesante que va desde el apoyo al Estado de Israel, el amor al Estado de Israel, hasta la Aliyá. Maccabi es un movimiento, es una Tnuá Makshima, es un movimiento realizador. Por lo tanto, el ideal es la Aliyá. Pero en este paquete grande, la demanda, porque es un movimiento ideológico, es que uno tiene que creer las dos cosas. Es importante promover el futuro del pueblo judío por un lado, y por otro lado que el Estado de Israel es el centro de la vida del pueblo de Israel, y hacia ahí ponemos nuestros corazones en una relación de ida y vuelta entre las comunidades del mundo y el Estado de Israel. Entonces, tengo Maccabi Tzair Mundial, tengo el Young Leadership Mundial que se llama FLF Future Leaders Forum, que es, de ahí creamos nuestra dirigencia futura. Tenemos nuestros CEOs, todos nuestros directores ejecutivos del mundo. Este es otro paquete. Ahora tengo FLF ahora en 2 semanas en Buenos Aires para los panamericanos, y del 21 al 25 de enero tenemos el CEO Forum aquí en Israel. Trataremos a todos nuestros directores ejecutivos, especialmente en lo que va a ser otra cosa en este programa, porque tiene que ver con otro nivel de identificación con el Estado de Israel, con usar más las manos también, algo que va a ser un poquito más de voluntarismo y de venir a mostrar el amor desde otro lugar. Tenemos también nuestro programa mundial de lucha contra la delegitimación del Estado de Israel. Esto es fundamental. Acabo de venir, la semana pasada estuve en Italia, estamos promoviendo una ley que va a castigar, con buena de Dios, el antisemitismo y el antisionismo, que va a ser un best practice para toda Europa y esperemos para todo el mundo occidental. Esto es una cosa fuerte que estamos trabajando. Estamos trabajando en un programa, yo tengo distintos sombreritos, con el Vaticano para que la Macabía, que ahora vamos a contar qué es, que es la gran olimpiada judía que ocurre cada 4 años y comenzó en 1932 la primera. Tengamos un programa insertado en la Macabía, un seminario para líderes de todo el mundo religiosos, de unas 50 personas, paralelamente un juego de un juego de exposición donde tenga figuras del pasado de un equipo vaticano con Alessandro Del Piero, con Zanetti, con gente así, y gente acá de un equipo israelí que tenga israelíes judíos, musulmanes, en fin, en un partido así por la paz, y un mensaje del Papa dentro del acto de apertura de la Macabía, que es el evento más grande del pueblo judío by far, nada se le compara, el evento más grande turístico de Israel, 11.000 participantes más 32.000 alrededor viniendo. Te tiré. Vamos, Esto es un tiraste poco todo, me tiraste así que fue un gusto. Hasta luego. Hasta luego. No, vamos ahora entonces, entendemos un poco todos los hats, todas las kipot que usa Carlos Del Piero dirigiendo diferentes instituciones, grupos y subgrupos dentro de Maccabi, pero tenemos que ir a los orígenes, ¿no? Estamos como dijimos al comienzo, estamos grabando en la semana de Hanukkah. Hanukkah, tenemos a Matatías, el primer líder de la revuelta contra los griegos para recuperar Judea de la mano de los griegos y recuperar la identidad judía también libre y abierta en el territorio, y su hijo Yehudá
Yehudá, según el libro de Macabeos, capítulo 3, es el que recibe el nombre de Yehudá a Macabí, Yehudá el Macabeo, y de ahí en más todo ese grupo comando que generó la revuelta contra los griegos fueron llamados los Hashmonaim, los Hashmonaeos o los Macabeos, y hasta el día de hoy nos queda ese término, ¿no? Como hombres valientes, hombres de la batalla, guerreros, ¿no? Frente a la imagen, ¿no?, que uno tenía de un judío quizás rabínico, antiguo o medieval, del Talmud o de la Edad Media o hasídico, que estaba todo el día estudiando Torá, todo el día rezando. Cuando hablamos de Yehudá Macabeo, de Shimón, de Elazar, de Jonatán, hablamos de todos estos y de su gesta estamos hablando del heroísmo, de la guerra, imaginamos fornidos de alguna forma y no ese judío estudioso como tenemos en caracterizaciones propias y ajenas en la Edad Media. Contanos entonces un poco, hoy dijiste el evento más grande del pueblo judío son las Macabiadas, los Maccabi Games, ¿sí?, las Maccabiá, pero contanos un poco la génesis. ¿De dónde viene la reapropiación de un término que, si no me equivoco, durante, digamos, 1900 años, casi no tuvo mucho lugar en el judaísmo? No se escuchaba hablar de los macabeos en la época de Yehuda Levi, o en la época de Rashi, o en la época del Talmud, o en la época de la expulsión de los judíos de España. Contanos un poco, entonces, la recuperación del término, ideológicamente, las primeras organizaciones, y de ahí arrancamos hasta llegar a nuestros días nuevamente. Bueno, solamente una reflexión. Nuestros sabios no eran fans de los macabeos, ¿ok? Hay una masejet del Talmud, hay un tratado del Talmud para cada una de las fiestas judías, incluyendo Purim. Para Hanukkah hay solamente una paginita, ¿ok? En Shabbat 21a, ¿ok? Donde se describe el milagro. Y that's it, eso es todo lo que hay. El milagro del aceite. En los rezos aparece el milagro militar, donde los pocos mencionan a los muchos, los débiles a los poderosos, en fin. Entonces, primero, ¿y por qué es esto? Tiene que ver directamente con lo que ya dijiste, de hecho. Tu reflexión fue clarísima. Un paradigma de quién es el judío ideal por 17 siglos, producto directo del resultado de la catástrofe de la pérdida de bien nacional. Pasamos de ser un pueblo que tenía una gran capacidad de autodefensa, ganando y perdiendo guerras, pero manteniendo su vida nacional, o sea, uno perdía terreno, perdía gente, lo que le ocurría a todos los pueblos en guerras. Pasamos a ser un pueblo con independencia a un pueblo dependiente en forma absoluta de otros. ¿Ok? Especialmente la Edad Media, pero en todo lo que supuso la Edad Media. Esa dependencia había que crear algún tipo de modelo de qué era posible para continuar siendo un buen judío. Y nuestros sabios diseñaron la imagen de Jacob como el judío paradigmático, el judío que estudia. Yoshebo Alim, el que estudia en las carpas. Exactamente, le dedican, toman a uno de nuestros patriarcas y dicen, él era un estudioso, Jacob es Israel, es el padre del pueblo judío de todas las tribus, por lo tanto, este paradigma permite que sigamos existiendo por 17 siglos como un pueblo oprimido. Todo lo que tienes que hacer para ser un buen judío es estudiar, profundizar en tus propias fuentes. Cuando el pueblo judío es confrontado con la moderna, quedate dentro de las carpas, ¿no, Carlos? Ahí dirían incluso, exactamente. Quedate dentro de la carpa. Que la carpa es el Beit Midrash, el Beit Knesset, la casa de estudios y la casa de rezo. No salgas de ahí, está todo bien. Y tu shtetl, tu pequeña comunidad cerrada que funciona casi como un kibbutz hoy, o sea, es cerrada para adentro y funciona en forma capitalista con otras comunidades católicas, protestantes, etcétera, en Europa, por ejemplo, bajo la autoridad feudal o del rey, la que fuese. Se rompen estas comunidades, empiezan las ciudades y los judíos empiezan a ganar derechos. Y la pregunta es, ¿cómo ser judío en la modernidad? ¿Y cuál es el paradigma que va a permitir que podamos ser judíos? ¿Y quién es el buen judío? Y ahí el pueblo judío empieza a dividir, a presentar distintas alternativas a quién es el buen judío. El movimiento macabeo es, desde el punto de vista de estos nuevos dilemas, es una de las respuestas a la pregunta de quién es el judío bueno. El judío bueno, y acá se recupera efectivamente a los macabeos. Acá quiero hacer también, voy a meter un pequeño paréntesis sobre el nombre Maccabi. El papá de los macabeos, este octogenario que Mila Shemelai, quien está con Dios que venga conmigo, que llama a la guerra, y que de 5 hijos pierde a 4, okay, no inmediatamente, pero
Solo el quinto queda al final estableciendo la dinastía no querida tampoco por nuestros sabios, porque era una dinastía de reyes que no venían de la casa de David, eran Coanim, entonces eran ilegítimos. Pero dejemos todo eso. Estos grandes luchadores, extraordinarios luchadores, Matitiau, Cohen, Ben Yohanan, es el papá de ellos. Maccabi, son las siglas del papá de los macabeos. A su vez, están vinculados con Dios, Mi, Kamoja, Bailim, Hashem, Maccabi. ¿Okay? ¿Quién es como tu Dios que decimos siempre en el Mika Moja en las Correcto, noches, que decimos 2 veces por día. Dijiste Yehudá a Maccabi, porque él tenía su brazo como un makevet, porque la palabra Maccabi se escribía con jafo, con kuf, no entra en tanto detalle, pero tenía un brazo como que fuese un patish, como era un martillo, era muy fuerte. Entonces, pero el martillo a su vez es un artefacto que uno utiliza para trabajar la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel. Cuando digo, soy macabeo, y yo soy macabeo, digo, estoy vinculado con el Dios de Israel, Mikamo Jabrim Hashem. Soy responsable por el pueblo judío, Matitiao con Ben Yohanan, el papá de los macabeos, el que ve que el pueblo judío, si no se enfrenta a Antíoco Epifanes, va a desaparecer, porque ese era el objetivo de abrazar al pueblo judío y asfixiarlo en el helenismo. Y por otro lado, Makevet, estoy vinculado en forma íntima con la tierra, hoy el Estado de Israel. Entonces, bajo el nombre de Maccabi, cerramos un nuevo ideal de hacia dónde vamos. ¿Cómo? Entonces, acabo de hacer la pelota también. Porque entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Un paradigma de un judío que pueda, y esto lo dice Max Nordau, no se dice Nordau, se dice Nordau, era húngaro, no era francés, ¿ok? Esto lo dije mirando la cámara porque todo el mundo lo dice mal, ¿ok? Mis amigos húngaros me dicen, no. El que va entonces al templo de Murillo, ahí al templo, Max Nordau. a la sinagoga Max Nordau, así es, a la sinagoga Max Nordau, ahí va. Entonces, para todos, ¿ok? Que quede claro, pero acá en Israel también se comete el mismo error. ¿Ok? Pero porque uno piensa que es francés, pero no, era húngaro como Herzl, y era el mejor amigo de Herzl, y era el doctor de Herzl, físico doctor, y era un intelectual quizás más grande que Herzl, como intelectual, no como gran líder del pueblo judío, traducido a 37 idiomas. Max Nordau viene a Herzl y le dice, tengo la idea de hacer el movimiento sionista, voy a fundar el Estado judío. Le dice Max Nordau, dice, vení, papito, vení, tomate este Valium, ok, Clonex, ok. Pensó que estaba Michigan, que estaba loquito. Después se enloqueció con él y juntos fundan el movimiento sionista. Entonces, el sionismo general de Herzl, Israel, como el lugar de salvación física del pueblo judío, ¿ok? Como el lugar que puede resolver el problema del antisemitismo del pueblo judío, dándole su propia vida nacional y su capacidad de autodefensa. Cuánto más importante en estos días de guerra con Hamas. Ese sionismo, Max Nordau dice, sí, pero para eso necesitamos otro tipo de judío. Y en el segundo congreso sionista separa Max Nordau. Estamos hablando de 1898, ¿no? El primero es 1897, exactamente, el segundo 1898. Correcto, 1898, separa Max Nordau, todos en Basel, los primeros son todos en Basel, en Basilea, en Suiza, separa Max Nordau y dicen, hay que sacar a los judíos de los guetos, hay que crear un judío fuerte, hay que devolverle su capacidad de defenderse, su autodefensa, tiene que tener un norte, tiene que poder marcar su propia realidad, tiene que ser capaz de armarse como pueblo y como nación. ¿Dónde encontramos esto? Y él es como aquellos que yo siempre digo, yo siempre sé el número de la lotería, porque la lotería acá se juega el sábado a la noche, el domingo voy y lo leo. Está bien, es decir, él ya estaba la fórmula de los clubes macabeos que ya había nacido el deporte judío. Dijo, esto hay que encontrar, porque eso va a traer cierto balance entre Jacob, ese paradigma del judío estudioso, con otro que sea capaz también de autodefenderse. Porque el deporte tenía que ver con eso, tenía que ver con el desarrollo físico, tenía que ver con establecerse de otra manera. Tiene un poco, te hago una consulta, de recuperar un poco de ese Esav, y recuperar a los dos hijos, ¿no? Porque yo, reflexionando contigo,
Carlos, yo el otro día estaba estudiando una Guemará, esa Guemará bien famosa que dice Kol Kol Yaakov Yadayim Yedei Esav. Esas son las manos de Esav, pero la voz es la voz de Jacob cuando lo está palpando Isaac. Y la Guemará dice ahí en Gitín que no hay guerra que no es ganada si no hay algo de la simiente de Esav, y no hay plegaria que tenga éxito si no hay algo de la simiente de Jacob. Entonces me puse a pensar en este tema, cómo lo evaluamos hoy en día, ¿no? Si decimos que Israel debe ganar y ganó cada una de sus guerras, ¿no? Contra los enemigos árabes de la región, si no hay algo de ese fornido de Sab que por muchos años fue vapuleado por la tradición rabínica, ¿no? Porque era todo lo contrario, ese Jacob, que Yoshebu Alim, que estaba sentado en las tierras, que el movimiento macabeo del sionismo recuperó esa destreza física, ese salir al campo, a cazar, ¿no? Entonces, no sé, reflexionando un Mira, poco, quería... yo te diría así, primero, está divino lo que dijiste, es hermoso lo que dijiste y es inspirador. Yo te voy a contestar desde lo histórico. Ok. Los romanos veían en el pueblo judío al más fuerte ejército del mundo después de ellos. Fíjate, iba a decir otra cosa más, me concentro en esto. Acabo de venir de Roma, vine literalmente hace 3 días, 4 días. Fíjate, hay 2 arcos enormes en el Fori Romano. ¿Okay? Tenés el de Tito, es decir, cuando le ganan al pueblo judío en el año 70 y destruyen el segundo templo, y el de Adriano, cuando finalmente le ganan a Bar Kokhba, que esa guerra fue terrible, tuvieron que traer a Severius, que era el mejor general romano, lo tuvieron que traer de Britania para poder ganar al pueblo judío. Perdieron 1,5 legiones. Cuando iban al Senado decían, nosotros estamos bien y nuestros soldados están bien. Esas frases no la dijeron. O sea, fue tan tremendo para ellos ganar al pueblo judío, lo que entre paréntesis generó realmente la primera persecución masiva contra el pueblo judío, contra las diásporas judías. Ahí empezaron a perseguir y matar judíos también en Europa. De todas formas, esto es para otra charla, eso no fue antisemitismo, eso fue un conflicto nacional entre los dos pueblos, ¿ok? Es otra cosa, no es una doctrina de odio contra el pueblo judío, sino que Adriano dijo, estos tipos no paran de pelear contra mí y los voy a matar por todos lados. Terrible, asesino, ¿ok? Pero fíjate que cuando le ganas al pueblo judío eran tan buenos fighters, que te hacen 2 arcos que están dentro del foro romano. O sea, imagínate lo que significaba para ellos ganar a los judíos. Entonces, lo que te diría a tu reflexión es, no sé, el pueblo judío per se ya era un pueblo tremendo. Era tremendo, era un gran, y hoy en día lo seguimos mostrando. Está bien, muy intelectuales, muy high-tech, muy premios Nobel, ponerle todo lo que quieras, pero uno de los temas más conmovedores de estos días empezaron a ocurrir a partir del 7,5 de octubre, cuando todos los chicos que teníamos por todo lado del mundo como mochileros empiezan a matarse para subirse a aviones para retornar, dejan el viaje con el que soñaron toda su vida para ingresar rápidamente a sus unidades como gente de la Reserva de Israel para luchar por la patria. ¿Okay? Ese es el Israel de hoy que recupera, creo, al Israel de entonces. Y te voy a hacer también una reflexión en cuanto a esto. Esto no es casual, porque este cambio paradigmático de cuál es el buen judío, que lo propone el movimiento macabeo, no únicamente el movimiento macabeo, pero definitivamente el movimiento macabeo también, es el que abraza Ben Gurión. ¿Qué estudiamos? Todos nuestros chicos, ¿qué estudian en los colegios en el Estado de Israel? Estudian Tanaj, estudian Biblia. ¿Qué cuenta la Biblia? La Biblia cuenta la historia, el origen del pueblo judío, pero la historia nacional del pueblo judío hasta la destrucción del primer templo. ¿Okay? Una vida con todos los avatares, con todos los problemas, con subidas y caídas y lo que quieras. ¿Okay? Pero es la historia de un pueblo en su tierra como nación. ¿Okay? ¿Qué es lo que no estudiamos en el colegio? Lo que no estudiamos en el colegio es Talmud. Es decir, este es el tema. No se estudia Talmud. Es decir, hay una decisión de Ben Gurión de decir, vamos a hacer el nuevo viejo pueblo. ¿Te suena? El Alt-Neuland. Alt-Neuland, ¿ok? O sea, es la visión de Herzl, ¿ok? El viejo nuevo Estado. O sea, este es un tema de decir, este paradigma nos salvó por 17 siglos, no puede continuar. Si con este paradigma continuamos, el pueblo judío va a desaparecer.
Si el pueblo judío no es capaz de autodefenderse hoy, va a desaparecer. Y hoy lo sabemos mejor que nunca. Después la Shoah primero, y lo que nos está pasando ahora como Estado, ahora aquí, en el Estado de Israel, no hay duda que necesitamos tener grandes capacidades de autodefensa. Tiene que ver con nuestra historia, sí. Entonces, Carlos, volvamos un poco para atrás. Es como el En Mukdaum Harba Torah, no hay un antes y un después en la Torá, y la conversación es entre dos judíos tampoco. La historia es hoy, ¿no? La historia es hoy. Entonces, estamos hablando, Max Nordau en 1898 propone este paradigma macabeo sionista, pero vos estabas diciendo antes que los clubes macabeos ya existen. Entonces, contame un poquito dónde están los primeros clubes macabeos, quiénes los fundan, por qué los fundan, en qué ciudades, qué deporte juegan. Llévanos a esos tiempos. Voy a usar para eso el Club Acoaj de la Argentina. ¿Sí? El Club Náutico Acoaj. Los judíos en la Argentina querían hacer remo. Fueron a Buenos Aires Rowing Club. Dijeron, hola, quiero hacer remo. ¿Cuál es su nombre? Claudio Stigol. ¿Judío? Sí. No, acá no aceptamos ni a judíos ni a perros. ¿Qué hizo la comunidad judía en la Argentina? Levantó el Club Náutico Acoaj, que hoy es 40 veces más grande que el Buenos Aires Rowing Club. Sorry, we could have been with you, ¿ok? No quisieron, hicimos el propio. Los clubes judíos nacen. El primer club judío nace en forma muy parecida. Es un club de esgrima, 1895. Maccabi es un movimiento proto-sionista, se adelanta al sionismo. Los judíos hacían esgrima, judíos alemanes, en Turquía. Ya había mucha relación entre los dos imperios, estaban haciendo esgrima en el club alemán. Querían contratar a un profesor de esgrima muy importante. El esgrima, en general, sepan, es un deporte judío. Lo más grande es absolutamente. Hasta Shoah, okay, ahí empieza es un desastre, ¿no es cierto? Se mata en forma... hay una película húngara muy importante que se llama, ahora me acordar, algo de Flower, ¿cómo se dice girasol en inglés? Sunflower. The Sunflower se llama. Y ahí aparece, en las 3 generaciones aparece uno de los esgrimistas. Porque esgrima también era muy, muy importante en Hungría. No dejan contratar a un profesor de esgrima judío. Entonces se juntan ahí una docena de deportistas judíos y dicen, vamos a hacer un club propio. ¿En Turquía? Y nace en Turquía. Nace el primer club Maccabi. El primer Maccabi es en Turquía. En Turquía, formado por judíos alemanes. Okay. Y hay otra cosa también, hay una cosa hermosa de Maccabi, hay una absoluta transversalidad del pueblo judío. Porque esto ocurre en Turquía, en todo el mundo sefaradí, eso es el mundo sefaradí, en los países yeques, los países alemanes, muy importante Austria, muy importante con Viena, en un momento voy a decir, en todo Ashkenaz, pero también en los países árabes. Tenías Maccabi Cairo, era el campeón de básquetbol del país. ¿Ok? Tenías Maccabi en Libia, tenías Maccabi en Siria, tenías Maccabi en Líbano. Es decir, esta necesidad del pueblo judío de encontrar este balance entre cuerpo y alma, que era indispensable para el pueblo judío, ocurre en todo el pueblo judío y en forma absolutamente transversal. En ese sentido, el movimiento macabeo es de verdad un movimiento popular del pueblo judío. ¿Quién lo reconoce a esto? Si venís a nuestro nuevo museo acá en Fara Maccabi, que está extraordinario, que es conmovedor, en las paredes vas a ver la cita de Albert Einstein, que era un fan de Maccabi, que dice, ustedes introdujeron I'm quoting, okay, estoy citando, ustedes introdujeron el tan necesario balance entre cuerpo y alma para el pueblo judío. Lo dijo Einstein. Es decir, este es el tema. Esta figura emblemática del pensamiento, ¿no? Del pensamiento más puro, científico. Él dice esto, bueno, algo había de eso. Había otro personaje chiquito, también del siglo XX, Sigmund Freud, este muchachito que hacía un poquito de psicoanálisis. Sigmund Freud era
era otro fan de Maccabi, estaba invitado al congreso en el 39 de Maccabi, porque se empezaron a hacer congresos europeos y mundiales, y él se disculpa, manda una gluyá, manda una postal diciendo, me disculpo por no poder participar porque estoy muy enfermo, enero del 39, muere en septiembre del 39, de cáncer en la boca, dice, pero los felicito por la gran labor que usted está haciendo por el pueblo judío. Maccabi aparece como una alternativa de vida distinta, social, comunitaria, lo que se conoce como centros comunitarios en todo el mundo. Esta cosa, centros comunitarios que, a diferencia de los centros comunitarios en los Estados Unidos, del JCC, tienen claros componentes de identidad institucional. Si vos hablas con alguien de Hebraica Buenos Aires y alguien de CISAB, se pelean entre ellos, es decir, y son todos macabeos, son todos parte de la red macabea, están todos bajo la Federación Macabea en Argentina. Pero hay un tema que soy CISAB, soy mi refugio, etcétera, como soy del Centro Deportivo Israelita Maccabi México, como soy del Estadio Israelita Maccabi Chile. Es decir, esto de que hay una identidad institucional le suma más a todo esto, al conglomerado del ser judío. Empiezan a ver, en Polonia hay cientos y cientos de clubes. Yo te puedo mostrar, yo tengo una matseget muy linda sobre Maccabi antes de la Shoah. Y vos tenés, hay un pueblo que no tengo la menor idea ni dónde están, en Holanda, que se llama, no me acuerdo, pero un pueblucho, después lo miré una vez el mapa, pero un pueblucho así, ahí también había Maccabi por todos lados. Y donde había Maccabi, en muchos lugares había Maccabi Tzair. Este es otro tema. El pueblo judío tiene una sabiduría que no tienen los otros pueblos, literalmente, que son nuestros movimientos juveniles. Es decir, vos fuiste a Madrid, yo fui a Madrid, todos pasamos por la educación no formal. La educación formal es una bendición para quien la vivió, que desarrolla en cada uno de sus chicos capacidades de liderazgo fenomenales. Yo siempre digo, un chico de 17 años, explicándole a padres de 40 cómo va a ser el campamento de los hijos, qué van a comer, cómo va a ser el programa, cómo hacer el transporte. Chicos de 20 años, en algunos de mis movimientos son muy autogestados. Chicos de 20 años que manejan presupuestos de $200.000 en todas las contrataciones, ¿ok? Y que tienen todo el movimiento. Mientras que estaba hablando con vos, me estaba llamando Vicente, el Gizbar de Maccabi Tzair Chile. Recién nos he escuchado un poquito de ruido. Era él que está llamando para arreglar unas cuentas. O sea, es esta cosa increíble que desarrollamos. Y eso no es solo Maccabi, son Maccabi, Ben Akiva, Shomer Tzair, Abodim Dror y todos los movimientos juveniles. Y por supuesto, Noam en el movimiento conservador, en fin. Es una sabiduría fenomenal del pueblo judío, que no la tienen otros. Y de pronto, literalmente, esto lo estoy hablando también con un gran amigo mío en Argentina, que es un gran líder en Argentina, que me decía, mira, cuando la gente trabaja con una empresa de contratación de personal, si ven en el currículum que son judíos, miran si estuvieron en movimientos juveniles y solo los toman primero. Porque hay ciertas cualidades que uno desarrolla que no aparecen no están en otros lados. No es la socialización que uno desarrolla en el colegio, de niños con niñas, etcétera. No, yo tenía de vuelta. Yo empecé a hacer Madrid cuando tenía 15 años. Si hoy lo contás, y más en Estados Unidos, donde el modelo no está tan asentado como en Latinoamérica o en Europa o en Israel, acá los movimientos juveniles funcionan, excepto Maccabi Tzair, bastante diferente, ¿no? Con un profesional de 30, 40 años que organiza actividades para niños. Cuando yo le cuento, no, yo tenía, no sé, 15, 16 años, mi compañera, mi comadrija tenía 15, 16 años, y llegábamos 30 chicos y les preparábamos peulot, actividades todo el día, y comprábamos el material y rendíamos presupuestos y llamábamos a todos. ¿Vos te das cuenta la cantidad? Sí. La cantidad de áreas que manejabas esa edad simultáneamente. Sí. Porque es una cosa increíble. El movimiento macabeo es parte de todo esto. Es una de las corrientes el sionismo se llamó el judaísmo muscular, se llamó Maccabi, el sionismo de los músculos. Pero ese es el ideal de todo el Estado de Israel. Literalmente, capacidad de autodefensa, de decisiones, autogestión. Esto es el pueblo de Israel de hoy. Otra vez más, yo no digo que haya sido el único factor, porque no lo fue. Hay un montón de corrientes, pero definitivamente es una de las corrientes y aportó sí esa idea en forma general a todo el movimiento sionista.
Entonces, estamos hablando en 1898, presenta Max Nordau al movimiento sionista general este modelo del judaísmo muscular, el judaísmo macabeo, 1895 el primer centro de Maccabi. Tenés, y después, bueno, esa expansión tanto en Europa como en países árabes, mundo sefaradí, mundo ashkenazí. ¿Tenés alguna idea de números? ¿Tenemos números de cantidad de snifim para comienzos del siglo XX, de cantidad de macabeos, aparte del esgrima, si había otros deportes que No, eran... mira, acá te voy a dar otra vez más, como case study. Vamos a tomar a Coach Viena. Te voy a decir que yo empecé a ser más fan del deporte, pues yo toda mi vida estuve en el palo de la educación. Empecé a ser más fan del deporte a partir de conocer el movimiento macabeo desde adentro. Y ahora mucho más. Esto tuvo un impacto en mi vida. Y soy un loquito del Barcelona, era un loquito del Barcelona en la época de Messi, absolutamente insoportable, ¿ok? Ya no, pero en la época de Messi sí. Yo soy mesista, no soy ninguna otra cosa. No Eh, mesista. no, בטוח שלא משיחי, en ninguno de los posibles acepciones de eso hoy, ¿ok? Creo que generalmente que nuestra gente acá en Israel, que tienen así sueños mesiánicos, son tremendamente dañinos para el futuro de la patria, ¿ok? Pero ese es para otra charla. Tremendamente dañinos, ¿ok? Cuando la tierra es más importante que la gente, estamos en el final de nuestra historia. Cuando la invocación de la halajá está por encima de la vida de la gente, estamos al final de nuestra historia, estamos errando nuestra vida. Pero este es otro tema. Vamos, Para otro sigamos. episodio. Ese es para otro episodio. Hapoel Viena es el club más exitoso del deporte en la historia del deporte. Nunca hubo un club tan... No mi Barcelona en mis épocas gloriosas de Messi, no el Real Madrid, el Manchester United, el que quieras. Era el club que tenía la mayor cantidad de campeones nacionales, austríacos, europeos y mundiales. ¿En qué disciplinas? Casi en todas. Y acá te voy a empezar a mencionar. Individuales. Tenías campeones, te digo, austríacos, europeos y mundiales, de tenis, de salto en largo, salto en ancho, de levantamiento de pesas, de lucha. Estoy hablando todavía de cosas individuales. Natación individual y de grupo, masculina y femenina, especialmente femenina, con historias conmovedoras vinculadas con la Shoah. Grupos, fútbol, campeones de la Champions League, no se llamaba la Champions League en esa época, se llamaba de otro nombre. 5 sedes lo ganan en 1930 a West Ham en London, ¿ok? Y salen campeones. Es decir, estamos hablando, eran todos judíos. Era el club más exitoso, nunca un club que tuvo tantos premios. O sea, el deporte judío estaba en todos lados. Había jugadores de fútbol en toda Europa judíos. Hay que recordar también que había cierta distancia entre, por supuesto, si ves la historia de Estados Unidos, tenés el béisbol con grandes figuras judías, ¿ok? Y hasta el día de hoy es un mito que los judíos no hacemos bien deporte. Si uno hace proporcionalmente cuántos somos en realidad, toda la gente, toda la población del mundo, estamos bárbaros, no que estamos bien, estamos mucho mejor que nuestro porcentaje en el mundo, pero muy por encima también. Es decir, el deporte judío sigue siendo importante, pero desde el punto de vista de igual manera que se acaba con la creme de la creme del pueblo judío, desde lo intelectual, en la Shoah, de igual manera se acabó con el deporte judío. Pero el deporte judío era el deporte más exitoso del mundo. Esto también son cosas, cuando vienes al museo y lo ves, no puedes creerlo, es una cosa, es increíble. Y por supuesto, de igual manera que el pueblo judío empieza a recuperarse después de la Shoah, empieza a volver a desarrollar y ganar espacios, esto es igual. O sea, en un caso y en el otro estás en un proceso de recuperación. Y Carlos, entonces ya tenemos una gran expansión por toda Europa de muchos clubes, algunos llamados Maccabi y otros con otros nombres, ¿no? Muy Como me bien, nombraste. esto no dije. Mira, hay Maccabi, que ya expliqué el nombre, Akoach la fuerza, Agibor el héroe, Lapid Antorcha, Kfir Cachorro, Shimshon, Sansón, Bar Kokhba, el padre de la última gran vuelta
contra el Imperio Romano. Si vas a América Latina, los hebraicas, ¿ok? Es decir, y después hay un montón de nombres más, ¿ok? Todos Es esos decir, están englobados dentro de todo eso Maccabi es parte de la Mundial. familia Macabea, correcto. Todo, ahora, ¿por qué no si el club más importante era Koach, ¿por qué no nos llamamos a Koach World Union en vez de Maccabi World Union? Porque Koach es Hanmei Madi, tiene un solo nivel, la fuerza. En cambio, Maccabi, como dijimos, los tres niveles que hablamos antes. Y contanos un poco ahora de las macabiadas, los Juegos Macabeos. ¿Dónde se origina, digamos, bastante similar al tiempo de las Olimpiadas, ¿no? Contanos un poco cuáles son sus orígenes, cuántos participan, un poquito de la historia de las macabiadas en particular. Mira, de igual manera, la historia del mundo se levanta con la espada y también a través de visionarios. A veces son los mismos, a veces son separados. En Maccabi tuvo dos grandes visionarios. Uno, dijimos, Max Nordau, que él tuvo esta visión, o sea, esto es lo que necesita el pueblo judío y se le sumaron un montón de gente. Y tenemos para la Macabía en particular, que es un producto de Maccabi, pero es más grande, tenés a un muchachito de 15 años que se llamaba Yosef Yekutieli. Yosef Yekutieli dijo, oh, tiene que haber una olimpiada judía, y tiene que ser en Eretz Israel, en el Ishuv, antes de la creación del Estado. Y este sueño de un chiquilín, ¿ok?, pasó a ser el evento más grande del pueblo judío. La primera Macabea en 1932. ¿Cómo se promociona? No hay Twitter, no hay Facebook, no hay nada. ¿Ok? Entonces, cuando antes en el museo viejo que teníamos, es como comparar Yad Vashem viejo con el nuevo. O sea, así es, nuestro viejo era muy, muy estático y el nuevo de ahora es divino, tocás, todo es precioso. Yo antes preguntaba cómo promocionar, entonces decían, pues se mandan cartas a las comunidades. No, eso no es, that's not the Maccabi way. Los loquitos macabeos, muchachos, compran motos acá en Israel, motos, y tenemos una moto de esa época divina acá arriba en el museo. El museo está aquí en Faramacabía, 2 pisos más que yo. Y van de comunidad en comunidad, y fíjate cómo lo hacen por Medio Oriente, porque no sé por qué se podía pasar por Medio Oriente. Entonces se van al Líbano, y se van a Siria, y se van a Irak, y se van, dan toda la vuelta, entran por Europa, Turquía, ¿ok? Entran a Europa, van comunidad por comunidad diciendo, vengan a la Maccabiá, vengan a la Olimpiada Judía, vengan. Y yo siempre le digo, cuando tengo padres a veces, gente adulta, le digo, imagínense que vienen en motos a su comunidad judío diciendo, vengan a la actividad, ustedes van a mandar a sus hijos, ¿está bien? Es decir, lo loco es que lo lograron. En 1932 vinieron, en marzo del 32, vinieron 390 participantes. La segunda Macabía, al principio era cada 3 años. En 1935 tuvimos ya más de 1000. En ambas Macabiot, era 1935. En ambas Macabiot, mucha gente que vino en derredor de la Macabía se queda en Israel, como Aliyah Bet, como Aliyah. Como la segunda Aliyah. En el 32 todavía medio legal, en el 35 por la ley legal. ya habían white papers, ya estaban los libros blancos que no dejaban la inmigración judía, limitaban a 15.000 judíos por año. Entonces muchos usaron a la Macabía, además de ir, se quedaron a vivir, y después tenés historias hermosas, que toda la orquesta judía búlgara se quedaron en la primer Macabía, o sea, tenés así historias completas, ¿no? Que una delegación completa se queda y salvan su vida. Como los desertó, como los cubanos, ¿no? Como los cubanos en las Olimpiadas, ¿no? Sí, bueno, un poco distinto porque tenían la libertad de irse de Europa, pero nadie los recibía. Esta es la diferencia, digamos. Acá los otros no pueden salir de Cuba, pero si salen, todo el mundo los va a recibir. Inverso, pero sí. Inverso, digamos. Sí, inverso, pero un modelo similar, digamos. Sí, simplemente para poder asociarlo. Rajemos, con el sionismo de por medio. La tercera Macabea tenía que haber sido en 1938, cada 3 años. Estaba completamente armada. Los británicos se dieron cuenta que si se hacía, iban a venir acá decenas de miles de judíos que se iban a quedar. Y los tipos, con todo organizado, la prohíben. Como siempre también enseñamos, la Shoah tiene a un asesino, los nazis, con todos sus socios asesinos, que son tantos, húngaros y rumanos y croatas, que son tantos, y tiene a los que la propician. Y Gran Bretaña fue un propulsador de la Shoah. Si bien lucharon contra los nazis, cerraron las puertas del Estado de Israel. Entonces pudieron haber salvado miles de personas.
decenas de miles, cientos de miles, si hubiesen dejado que los refugiados judíos pudiesen venir para acá antes de la Shoah. Y no lo hicieron, y no lo permitieron, y encerraron a los judíos en Europa, y ahí pasó lo que pasó. Entre paréntesis, Ben Gurión decía, esto lo estoy usando mucho en estos días. Hay que luchar contra. Muy bien, decilo vos. Hay que luchar contra los nazis como que no hubiesen ingleses, y hay que luchar con ingleses como que no hubiesen nazis. ¿Ok? Que esto es muy aplicable hoy a nuestra situación. Hoy hay que luchar contra el Hamas, y cada uno que siga como lo entienda. Ok. Entonces, sí. Entonces, bueno, después imagino que después de la Shoah se reinventan y continúan los Juegos Macabeos, estas correcto. Olimpiadas judías. Fíjate, recién en 1950, ya con el Estado, la tercera Macabea es con el Estado de Israel establecido, ya con Ben Gurión se transforma en un evento nacional del nuevo Estado judío. 53, en ese momento dicen, para. Vamos a hacer un evento olímpico de verdad reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Esto va a ser cada 4 años, no cada 3, y un año después de los Juegos Olímpicos. Y así es hasta el día de hoy. Cuando los Juegos Olímpicos se corrieron del 20 al 21, 2020-2021 por el COVID, acá se movió de 2021 a 2022. Entonces la próxima Maccabiá va a ser el 2025, 3 años más tarde, porque hay una que se corrió. ¿Ok? Entonces cada 4 años desde entonces. ¿Y hoy en día más o menos cuánto, creo que dijiste, unos 10.000 participantes? 10.300 participantes hubo en la última Maccabiá. La próxima Maccabiá queremos tener 11.000. Si tenemos 11.000, vamos a ser más grandes que los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos tienen 10.800. Así que acá vamos a Guinness y vamos a demostrar que tenemos 11.000 participantes. Y en derredor son decenas de miles que son los que los acompañan. Y siempre en Israel, y después hay como locales, ¿no? En Muy bien. Latinoamérica. Mi papá es nadador y siempre participa, Marcelo. Correcto, siempre muy bien. participa en las Panamericanas, que ahora son en Buenos Aires en unas semanas. En 2 semanas más. Mírame los dedos. Supongamos que no hubo COVID, ¿ok? Entonces es 2019. European Maccabi Games y Panamericanos. European Maccabi Games fueron en Budapest y Panamericanos fueron en México. 2021, te salteas un año, tenés la Maccabiá. 2023, tenés otra vez más. Panamericanos. Ok, cada 2 años son como... Entonces, lo que tenés es el evento más grande, es en Israel, con todo el planeta, con 80 países participando, 80 países. Okay, incluso países donde no hay Maccabi. Maccabi está en 70 países. Maccabi más o menos son 500.000 de judíos en 70 países, en más o menos 400 clubes y centros comunitarios. Okay, es el paquete Maccabi. Repitamos, 70 países, 500.000 de judíos, 400 clubes y organizaciones. Así Números es. así duros. Okay. Así es. Y para Panamericanos más European Maccabi Games, si los sumas, es casi una Maccabiá. Entonces, en Panamericanos, 5.000 personas, en European Maccabi Games, 3.000 personas, llega a 8.000, ¿ok? Pero a veces los juegos, por ejemplo, ahora se cogieron un poquitito los Panamericanos por todo lo que está pasando en el mundo, ¿ok? Entonces quizás no tengan 5.000, tengan 4.500, es muy parecido. Los European Maccabi Games, en particular, como el que viene a ser en London, se decidió hacer solo Junior en Maccabi Games, European Maccabi Games, va a ser solamente para 14 y 17, va a ser un poquitito más chico. Estas cosas pueden ocurrir, no puede ocurrir en la Maccabiá, porque la Maccabiá tiene su esquema. Y está reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Correcto, como un evento olímpico. Fíjate, con el 7 de octubre comienza este desastre, esta matanza brutal. Nosotros, Farah Maccabi, los headquarters de Maccabi Mundial, acá lo que tenemos es un complejo de cosas. Yo estoy en este edificio que estoy ahora, se llama Maccabi House, el Beit Maccabi. La casa de Maccabi, acá tenemos en la planta baja Maccabi Mundial, un piso más arriba Maccabi Israel, y los 2 pisos de arriba son el museo. Pero al lado tenemos un hotel doble, uno que es hotel de habitaciones y uno que son de suites, un hotel doble. Tenemos un edificio de seminarios con salas inteligentes, tenemos salones de conferencias y tenemos un country club. O sea, algo parecido a lo que se conoce en Argentina, aunque estos centros comunitarios enormes, pero como que estuviese combinada la sede de la capital federal de Hebraica más su country club, una cosa así, pero más chico que Hebraica, que es un monstruo extraordinario y divino.
Entonces, cuando ocurre el 7 de octubre, inmediatamente se entendió acá, la dirigencia de Maccabi Mundial entendió que iban a haber mefunim, que iba a haber gente que había que Migrantes aceptarla, internos. Sí. sí, que había que ver qué hacer, ¿está bien? Otra vez más, Maccabi Tzair llamando desde Chile. Entonces, la decisión fue, nosotros los vamos a recibir a nuestra cuenta. Y el hotel se abrió, dijo, bienvenidos todos, hasta que lo llenemos. Y lo llenamos en 137% al hotel. O sea, se metieron camas por todos lados, en todas las habitaciones. Tuvimos más de 1000 personas, ¿ok? Y esto es hasta ahora, esto hasta el día de hoy queda, pero por 2 meses a nuestra cuenta. Salimos a una campaña mundial a pedir que nos ayuden para poder tener a la gente. La gente entró sin poner una tarjeta de crédito y sin preguntarle si tenía derecho o no a vivir acá. La gente que se fue, porque uno piensa solamente alrededor de Gaza. Pero ¿qué pasaba la gente que estaba en Ashkelon y que una vez que bombardearon Gaza recibía 1000 misiles por día? O sea, y que su edificio no tenía cómo protegerse, porque no, como eran viejos los edificios, no tenían ni siquiera un área de protección del edificio. Entonces, había que ayudar a la gente. Y en el momento Macabeo salió. ¿Por qué te cuento esto? Porque nuestro comité de la Macabía profesional no se desarma entre Macabía y Macabía. Entonces, inmediatamente ese grupo armó toda la actividad. Y tuvimos en 36 horas, mi querido rabino Romano, tuvimos en 36 horas acá funcionando. Actividad para niños desde párvulos hasta adolescentes. Actividad para todos los adultos. Por supuesto, shows, espectáculos con los mejores cantantes de Israel viniendo para acá. Rápidamente, por supuesto, un centro de aprovisionamiento de ropa. Mucha gente se fue sin nada. ¿Ok? Entonces recibimos absolutamente todo. Estoy hablando de ropa, estoy hablando de zapatos, estoy hablando de juguetes, estoy hablando de todo lo que pueda. Estoy hablando de computadoras personales, estoy hablando de tablets, estoy hablando. O sea, fue una cosa impresionante. Estoy hablando de servicio médico, estoy hablando de servicio psicológico, con una sala dedicada a esto. Estoy hablando después un peutón, que sería para las edades de 6 meses a 3 años. Después, rápidamente, armamos un colegio acá, con preprimaria, primaria y secundaria. Y de pronto esto se logra a celeridad y con un excelente trabajo, porque hay un equipo que sabe producir eventos en forma permanente. Entonces hicieron así, se remangaron, y cerraron todo. Y en ese sentido fuimos únicos. No, el resto de los hoteles, primero, por supuesto, empezaron a pelearse con el gobierno para que les paguen. Nosotros dijimos no, los traemos, empezamos a pedir dinero en el mundo que nos ayuden y después veremos. Y proveían hotelería. Pero No la infraestructura acá macabea. armamos una comunidad y eso se logra porque la gente que hace la Macabía cada 4 años, las cabezas se quedan con nosotros trabajando. La verdad que es apasionante escucharte, Carlos, es escuchar una pasión y un amor por lo que haces, por lo que significa Maccabi, por la labor que hace Maccabi. Quisiera cerrar, estamos cerca de la hora, me quedaría charlando mucho más y seguramente, con tu permiso, te voy a invitar para otro episodio para abrir un poco más y ingresar a varias de las ventanas que fuimos abriendo durante tu charla y comentarios así de notas al pie de Arot Shulaim. Quisiera hacerte 2 preguntas como para cerrar. Una pregunta tiene que ver en ciertos marcos comunitarios judíos, donde o el estudio, o la práctica religiosa, o la tnuá un poco más activa ideológica con Israel, se ningunea un poco al judío de club, ¿no? Judío de club representa lo que es, todo lo que vos hablaste con tanto orgullo y pasión, se lo ningunea, judío de club que va los domingos, por lo menos acá los que somos de Argentina, sábado, domingo va al club, juega la pelota y demás, pero no tiene una vida judía observante, ni mucho conocimiento, ni una especial conexión con Israel. ¿Qué decís de esta idea de el judío de club? Bueno, mira, te voy a decir 2 cosas distintas. Primero, todavía en el año 88 estudié en la universidad, tuve un estudio en la universidad, leí un estudio que decía que en colegios donde chicos judíos estaban 500 horas juntas al año, sin estudiar absolutamente nada judaico, el impacto que tenía esa sociabilidad judía, o sea, su socialización judía, era determinante en su identidad judía. ¿Ok? Entonces, primero,
iba a decir una grosería, todavía entonces no voy a decir nada. Primero, ok. Ya el hecho Fíjate de estar vos, juntos, vos decís que pero, significa algo. pero fíjate vos, ¿cuál es tu tiempo más importante, Uriel? De verdad, es el tiempo que tenés libre. Es el tiempo que decís, ok, acá voy a decidir lo que voy a hacer, lo que me gusta hacer a mí. Los que tenemos la suerte de ocuparnos en las cosas que más amamos, nos ganamos la grande, también. Yo todos los días digo, hago lo que más me gusta en el mundo y me pagan todavía. O sea, tengo una suerte increíble, ¿está bien? Pero la mayoría de gente no es así. Tiene un trabajo y su tiempo más importante es el libre. Y fíjate vos, gente que todo el tiempo libre que tiene lo dedica a estar entre judíos. Entonces, no, tranquilo, está bien, vamos a poner las cosas en orden, ¿está bien? Gente que dedica todo su espacio de socialización judía con judíos, está dando un mensaje muy claro para sus hijos, a sus nietos, y así mismo también. Empecemos por ahí. Having said so, como dicen los gringos, este es el segundo tema. Yo te conté que yo abrí el departamento de educación hace 20 años, casi 21. Cuando yo era un muchachito en Argentina, yo estaba haciendo, y responsablemente tenía muchas responsabilidades, digo, responsablemente para los que me contrataron, tan locos, con la edad que tenía, pero anyways, yo hice un curso de directores institucionales en el Liti Mayanot. La gente, los viejos conmigo van a saber de qué estoy hablando. Era el joint de esa época, que era de la Sojmit. Y era un curso que desarrollaba liderazgo profesional judío, los futuros directores. De ahí estaban compañeros míos, literalmente, éramos un grupo de unas 15 personas, estaba Alejandro Klarniev, éramos un grupo muy lindo, muy rico. Yo era el único que venía del mundo conservador. Todo el resto venía de instituciones macabeas. Maccabi, hebraica, Koach, papá. Yo miraba alrededor y yo decía, esta gente es espectacular. Todos sociólogos o psicólogos, todos. ¿Okay? Es además la historia de mi generación. Y yo con mucho amor a la psicología. No fui psicólogo porque Dios me mareó un ratito, ¿está bien? Pero con mucho amor. Y además toda mi generación, con años de terapia sobre los hombros, esto es parte del ser argentino de esa generación. Yo dije, esto es extraordinario, pero le falta un poco de corazón. Le falta un poco de contenido. Y yo me dije en ese momento, como hacía los 12 años frente a Marshall, dije, yo alguna vez quiero ser como él, quiero ser rabino, y igual que yo, inspiró a 2 generaciones de gente que se hicieron rabinos gracias a ese modelo maravilloso que él creó. Yo dije, yo alguna vez voy a ser el director educativo de este movimiento. Eso fue a los 20. En los 40 lo fui. Entonces tuve la suerte en mi vida, esto es una buena forma para terminar, tuve la suerte en mi vida que a los 12 soñé hacer algo que lo logré ya de más grande, bastante más grande, y a los 20 soñé algo que logré hacer a los 40. La pregunta es, ok, tengo 61 hoy, ok, ¿tenés otro sueño? Yo te voy a decir así, mi sueño en términos, hoy en día, sueño en seguir haciendo crecer este movimiento, ok, desde mi lugar. Okay, hemos crecido en forma extraordinaria, eso te lo puedo testificar, te lo puedo comprobar, okay, el nivel de crecimiento. Ya te dije, por ejemplo, 3 NIFIM nuevos inexistentes en los Estados Unidos y más crecimiento, para hablarte solamente de eso, y un montón de cosas más. Pero yo creo que cada uno, y acá no me quiero poner místico, pero creo que lo que Dios esperaba de mí era esto, okay, era venir a un movimiento así, que tiene tanto de bueno, tanto de ideológico desde su nacimiento, y poder darle una mirada desde arriba también, porque el tema, lo que le faltaba a este movimiento era unificar. Recién te hablé de Maccabi de Chile, había Maccabi Tzair en Chile, había Maccabi Tzair en Uruguay, y estaban todos nuestros movimientos juveniles en cada uno de los centros comunitarios en Argentina. No había relación entre ellos, o era esporádica o era absolutamente casual. Armamos hoy en día, son redes completas. Tenemos Maccabi Tzair Olamim, Maccabi Tzair Mundial, se comunican unos con nosotros. Tenemos el mayor seminario continental de educación no formal judío-sionista del mundo. O sea, un montón de cosas que era ponerlo en contacto unos a otros. Y cuando eso ocurre, la posibilidad de aprendizaje mutuo es fenomenal. Fenomenal. Y creo que ahí estamos bien. Podemos estar mejor y podemos estar mucho mejor, y hay que seguir trabajando. Al final, siempre. Este trabajo no se acaba. Y esta es la hermosura de este trabajo. Ei menujá le talmidei jajamim. No hay descanso para los sabios, Carlos, así que Bueno, te no es mi agradezco. caso, dame un caso. Acá no hay ninguna sabiduría, acá hay solamente trabajo.
Te agradezco por tu tiempo, por tu pasión, por tus conocimientos. Y bueno, ojalá que nos reencontremos en un próximo episodio y terminemos diciendo Maccabiim Hazak. Hazak Bematz. Sean fuertes los macabeos, fuertes Fuertes y y valientes. valientes. Así es. Un cariño enorme. Saludos a tu familia, por favor, a quien quiero mucho. Un cariño, Carlos. Chau, chau. Bye.